Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ruth Rodríguez Gallegos y les doy la más cordial bienvenida a este seminario virtual del Grupo de Investigación Latinoamericano Formación de Ingenieros desde la Matemática Educativa. El día de hoy tenemos el gran placer de presentar a un gran colega, al doctor Ismael Arcos, y quien nos va a presentar pues su visión de esta problemática en el cual es pues un experto, ¿no? Entonces, antes que nada, bienvenidos los que nos están viendo. Voy a leer una semblanza del doctor Ismael Arcos. Ismael es ingeniero mecánico de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es maestro en ciencias y doctor en ciencias en matemática educativa en CIMBESTAB del Politécnico Nacional. Actualmente es profesor de tiempo completo en el área de matemáticas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México. Él es autor de libros para la enseñanza de las matemáticas en escuelas de ingeniería, de cálculo infinitesimal, de geometría analítica, de cálculo multivariable para estudiantes de ingeniería. Además, él es coautor de libros para la formación de profesores de matemáticas, como desarrollo conceptual del cálculo y desarrollo conceptual de la geometría. Y pues actualmente él es un miembro fundador del grupo justamente de formación de ingenieros desde la matemática educativa, que es un grupo pues también afiliado pues a la red de centros de investigación de matemática educativa, la red CIMATES. Pues para mí es un honor iniciar este seminario virtual que tiene la idea de apuntalar una problemática muy actual, y creímos en el grupo que la mejor persona de iniciar era el doctor Ismael Arcos, que nos va a presentar esta visión que él tiene pues en sus largos años de experiencia. Entonces, sin más preámbulo, pues presento al doctor Ismael. Ismael, gracias por aceptar participar. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues te cedo la palabra para que nos puedas compartir tu ponencia del día de hoy. Muy bien, gracias. Bueno, primero que nada, pues tengo la idea de esta presentación es como hacer en mi caso personal, como hacer una pausa, decir qué hemos estado haciendo, qué he estado haciendo yo, y hacia dónde podemos seguir caminando en este grupo de formación de ingenieros desde la matemática educativa. El título que le di a la plática es Estandarización, Diversidad y Formación de Ingenieros. En el transcurso de la plática, pues vamos a ver que esto es en realidad es una especie de... Las dos primeras palabras son una cuestión así como cronológica, como que hemos estado navegando durante muchos años, inmersos en esta cuestión de la estandarización, pero muchas circunstancias que nos rodean, creo que nos deberían obligar, o nos obligan, al menos yo sí me siento obligado, a pensar más bien en la diversidad. Y por supuesto todo esto en el contexto de la formación escolar de ingenieros. Bueno, estas son las preguntas que se han asumido en el grupo de trabajo. Ahora que nos invitaron por ahí a trabajar, a participar en el seminario, no me acuerdo si se llama así, el de Alanis y la Polar, aparentemente aquí no hay algunas preguntas que ellos han estado haciendo, pero yo creo que sí están un poco de manera implícita. O sea, de manera implícita, yo creo que sí estamos hablando o hemos hablado de los propósitos de los cursos de matemáticas en la formación escolar de los ingenieros, que implica un poco el por qué y el para qué incluir las matemáticas en el currículo de los programas educativos de ingeniería. Y, por supuesto, cómo, dónde y con qué enseñar matemáticas a los estudiantes de ingeniería. Bueno, otra cuestión aquí, y que se ha presentado mucho en nuestras intervenciones en diversos foros en el grupo, es cómo se entiende, estudia y aborda esa problemática. O sea, podemos
abordar esta problemática desde la perspectiva pues, de distintas maneras, ¿no? Una es del docente de matemáticas que se formó en la escuela de ciencias, del docente de matemáticas cuya formación profesional tuvo lugar en alguna escuela de ingeniería, del profesional de la matemática educativa, sobre todo si estamos hablando de su papel como investigador, del profesional de la ingeniería, del empleador y del estudiante mismo de una carrera de ingeniería o de un programa de ingeniería. ¿Cómo entiendo yo o dónde aparece esta cuestión de la estandarización? Yo creo que esto aparece siempre que se habla de cómo deben ser las cosas. Y sobre todo, cómo evaluar el cumplimiento de ese deber ser. O sea, primero establezco cómo deben ser las cosas y luego, en automático o como parte inseparable, cómo voy a hacer para acreditar que un alumno ya pasó por ese deber ser o debe saber, etcétera, etcétera, ¿no? También cuando se establecen consecuencias respecto al nivel de cumplimiento. Aquí Diana y Eduardo pues nos pueden hablar mucho acerca de eso por el CASEI. Y, por supuesto, establecer procedimientos objetivos para la evaluación, o sea, la evaluación estandarizada, ¿no? Bueno, ¿cómo me involucré yo personalmente en estas cosas? Resulta que cuando acababa de hacer la tesis de maestría y comenzaba yo a pensar en meterme en un doctorado, de hecho la revista es del 93, pero yo la conocí por ahí después, como en 95, 96. Es una revista que yo no sé si continúe, Revista Iberoamericana de Enseñanza de Ingeniería, y que en 1993 tuvo un número único y se dedicó a todas estas cuestiones relativas a la enseñanza de las matemáticas. Entonces, cuando hablaban de acreditación, aparece este párrafo. El CASEI se instituyó un poco a semejanza del ABET, y en el ABET se dice esto que está aquí. De esto que está aquí señalado, yo podría mencionar que aquí hay varias cosas que resultaron ser muy determinantes en cuestiones curriculares, y por supuesto no se diga de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, en este párrafo. O sea, en uno primeramente se dice que se debe de prestar cada vez más atención al estudio de la matemática, y luego se enumeran algunas áreas o algunos que básicamente implica algunos cursos que deben estar presentes en la formación escolar de cualquier ingeniero, ¿no? Probabilidad estadística, álgebra lineal, análisis numérico y cálculo avanzado. Y luego dice las ciencias de la ingeniería, cuyas raíces se encuentran en la matemática y en las ciencias básicas, deben escalar un escaño superior y adentrarse en la aplicación creativa de las mismas. Entonces aquí básicamente se está hablando del esquema tradicional, del que pues creo que la mayoría de los programas educativos de ingeniería en el país no nos hemos salido, y es que primero aparezcan los cursos de matemáticas. De hecho, nosotros aquí tenemos en el primer semestre, independientemente del programa, 3 cursos de matemáticas. Después vienen cursos de otras ciencias básicas, luego los cursos de ciencias de la ingeniería, finalmente los cursos de ingeniería aplicada, para después pues enrolarlos en el ejercicio de la ingeniería, en el ejercicio de la profesión. Este esquema apenas se está poniendo un poco en cuestionamiento, es decir, si eso es lo correcto, si no es lo correcto. Por ahí se habla del modelo STEM, que es otra visión, pero bueno, creo que en la mayoría de los programas académicos, sobre todo en las instituciones públicas, este esquema, así o un poquito diferente, pero subsiste. Bueno, ahora, en esa revista se hacen algunos señalamientos sobre la problemática de la enseñanza de las matemáticas a estudiantes de ingeniería. Uno de ellos, básicamente, se presenta en un principio, y entonces podríamos decir que es donde el autor
del artículo pretende poner el énfasis, y es que la matemática es un fundamento del currículum y como tal condiciona al resto de este y cumple un rol de principio selectivo al someter a una dura prueba a los que inician los estudios de ingeniería, y es un fundamento habitualmente aportado por docentes que no son ingenieros y que naturalmente conciben la matemática dentro de los estilos de pensamiento de su propia disciplina. Entonces aquí marca varias cosas otra vez en un solo párrafo. O sea, estamos hablando del papel, del rol selectivo de las matemáticas, y por otro lado, de que los cursos normalmente son impartidos, o en ese momento, el autor, si no mal recuerdo, es un chileno, y entonces está hablando de que, al menos en Chile, normalmente los cursos de matemáticas los daban matemáticos. Yo cuando hice este estudio, en las escuelas de ingeniería, era aproximadamente el 80% de los profesores de matemáticas éramos ingenieros o con formación de ingenieros. Bueno, esa es una cuestión súper importante. Desde entonces se establece, y no ha cambiado mucho, por ahí en los últimos documentos que yo he revisado de CASEI sigue diciendo más o menos lo mismo que aquí. Y entonces está claro lo que ahí se dice, ¿no? Hay un consenso en considerar a la matemática como una disciplina que desarrolla una manera rigurosa y abstracta de razonar, y que al mismo tiempo aporta elementos instrumentales en el trabajo profesional mismo. Es decir, la matemática sería a la vez formativa y operativa. Y bueno, cuando hablamos de la parte operativa, de desarrollo de una manera rigurosa y abstracta de razonar, esto histórica tradicionalmente dio razones al matemático profesional que era docente o que es docente de que pues, la matemática se debe de impartir como debe de ser, o sea, con todo el rigor, con toda la estructura lógica, etcétera, etcétera. Bueno, luego, dando algunos detalles, se indica algunos de los supuestos, ¿verdad? O sea, ¿qué se dice de la matemática en las escuelas de ingeniería? Entonces, número 1, se dice que es un recurso esencial de desarrollo intelectual general. Y estas cosas que se esgrimen aquí, no sé ustedes, pero yo las escuchaba muchísimo de estudiante en los 70, y muchos profesores todavía lo siguen haciendo. Tal vez ya sean pocos, pero el problema está en que curricularmente esto continúa, ¿no? O sea, los cursos de cálculo siguen hablando de límites, de números reales, desigualdades, límites, continuidad, derivada, y luego, si nos alcanza el tiempo, aplicaciones de la derivada y cosas por el estilo. Y luego se hace esta afirmación tremenda, ¿no? O sea, dice que la comprensión y el manejo de esos conceptos generan un estilo de pensamiento lógico, riguroso y científico. Y bueno, o sea, yo puedo apostar a que, y no solamente yo, muchísima gente apostamos a que esto no es cierto. O sea, es absolutamente falso. Y todavía también es falso decir que esto es necesario para abordar múltiples situaciones de la realidad donde es preciso calificar relaciones causa-efecto y aplicar criterios de conservación, de optimización, de transformación y varianza, pero en el contexto de la ingeniería. O sea, la forma en cómo se dan las matemáticas con énfasis en el rigor lógico, no es cierto que genere esta capacidad de un pensamiento matemático apropiado o adecuado para un estudiante de ingeniería. Número 2, pues lo que nosotros siempre hemos estado defendiendo, ¿no? Que las ciencias de la ingeniería se apoyan fundamentalmente en los recursos de la matemática para el tratamiento de sus materias e incluyen precisamente el estudio de fenómenos naturales más relevantes en la ingeniería. O sea, hablar de cuestiones de modelación está claro que requiere un pensamiento matemático, pero requiere un
cierto pensamiento matemático. O sea, no nada más los cursos de matemática por sí solos produzcan esta situación. Y luego, esta afirmación de que la matemática es un recurso instrumental en la actividad profesional, los autores, el autor nos dice que indagaciones recientes, o sea, a fines de los 80 y los 90 tal vez, principios de los 90, revelan que a nivel instrumental, es decir, de lo que se usa en la actividad profesional, el empleo de la matemática se hace típicamente en memorias de cálculo, de proyectos, en cálculos puntuales, en evaluaciones técnico-económicas. Los elementos matemáticos son a ese nivel muy básicos. Cuando mucho va a algunos niveles de álgebra y funciones y uso de funciones trascendentes. O sea que no es cierto que la matemática, desde entonces se marcaba que no era cierto que la matemática que se enseñaba iba a estar presente en la actividad profesional. Y actualmente, ¿qué pasa? Pues sigue pasando lo mismo. Y a veces se comete una cierta trampa porque se dice que es que en algún momento el ingeniero va a tener necesidad de eso, de usar esas cosas, pero ese en algún momento difícilmente es en sus primeros años de ejercicio profesional. Y cuando hablamos de un plan de estudio se debe hablar de un perfil de egreso, es decir, de lo que va, con lo que sale para llegar a desenvolverse en sus primeros años como ingeniero. Lo que ocurre después pues tiene mucho más que ver con su trayectoria en el ámbito profesional. Bueno, las críticas que se hacían en 1993, o sea, son 27 años, siguen siendo perfectamente válidas. Eso es, a mí, me entristece que no hayamos avanzado nada en esto. Cuando a Ruth le comentaba yo hace algunos años, cuando comenzamos con el grupo, que deberíamos ir más lejos, justamente me refería a esto, o sea, debemos buscar incidir en esto porque no puede seguir así, ¿no? Entonces, las críticas que se hacían en 1993, ¿cuáles son? Se diseñan programas y contenidos en función de hipotéticas necesidades matemáticas en la actividad profesional que no corresponden con la realidad, que es más o menos lo que se había dicho previamente. Luego el segundo, y ese es crítico, y del cual hemos estado hablando mucho últimamente, y del cual todos los matemáticos siempre nos dicen que andamos mal, ¿no? Se extrema el énfasis en el objetivo del desarrollo del pensamiento formal, en desmedro del objetivo que asocia la matemática al modelado de la realidad, al modelado de la realidad. Entonces, ok, la matemática tiene una parte operativa o utilitaria y otra parte formal, está bien, pero lo que siempre se ha hecho es decir, el pensamiento matemático pretende decir que si no se consigue el desarrollo del pensamiento lógico, entonces lo otro no puede conseguirse. Y por otro lado, afirman que si se aprenden las matemáticas como Dios manda, o sea, con todo el rigor lógico, entonces las aplicaciones caen por su propio peso. Y esto, pues ya sabemos que no es cierto. Bueno, algo que escuchaba mucho en mis tiempos, y no tanto en mis tiempos, o sea, hasta hace no mucho tiempo, es que se tiende a estimar que el nivel matemático de un plan de estudios está dado por los contenidos formalmente establecidos. O sea, siempre se buscó durante muchos años que los cursos de matemáticas, entre más nivel de abstracción tuvieran, significa que los alumnos iban a ser más chipocludos, ¿no? Lo cual, pues, también es absolutamente falso, porque, pues, no se tomaba en cuenta la segunda parte del párrafo. O sea, nunca ha habido una preocupación por el real nivel de comprensión logrado por los alumnos. O sea, siempre se dice es que deben de aprender el concepto de la definición del límite, la definición rigurosa del límite, la epsilon delta, aunque yo sepa que nunca la entienden. Eso es absurdo, pero ahí está. El problema es que esas definiciones, de alguna manera, ahí están.
Bueno, y lo otro que es también regresar a lo que se dijo inicialmente. Entonces, las asignaturas en los primeros niveles de las carreras juegan un rol protagónico en la selección de alumnos. No queda suficientemente claro si esa selección se hace de acuerdo a las necesidades de la profesión. De hecho, este punto fue el que esgrimí yo cuando solicité el permiso en la facultad para decir que quería hacer el posgrado en Silvestar. O sea, yo decía, es que yo quiero averiguar qué está pasando con esto, porque siento que estamos haciendo, que la forma en cómo estamos seleccionando a los que se quedan no es precisamente adecuada, pensando en las necesidades de la profesión. Bueno, y otra cosa es que señalaba esta persona, es que parte de la educación matemática del ingeniero tiene lugar en las asignaturas de ciencias de ingeniería y que los matemáticos que las dictan no siempre tienen el conocimiento suficiente para establecer un adecuado vínculo entre la matemática que sus alumnos han aprendido y los temas que ellos enseñan. Esa vinculación es un factor que bloquea parte del desarrollo matemático de los ingenieros en una fase crucial de su formación. Bueno, entonces, esta vinculación, de hecho, fue la que yo esgrimí ahora ya en el Silvestar para decir que eso es lo que quería hacer en mis tesis de grado. O sea, yo decía, la matemática que estamos dando o que se imparte en los primeros semestres no se parece mucho o no está, sí, no se parece, no es la misma y a veces ni siquiera se parece mucho a la matemática que utilizan en los cursos de ciencia y de ingeniería. O sea, aquí se dice que los académicos que dan esos cursos no tienen siempre el conocimiento suficiente para establecer un adecuado vínculo. Pero hay otra cosa peor, es que los que dan los cursos de matemáticas normalmente pues no les importa qué ocurra después en los cursos siguientes. Y ya no se diga en los cursos de ingeniería aplicada, ¿no? Entre los profesores de matemáticas y los profesores de ingeniería aplicada hay una discusión histórica desde la época de Napoleón. O sea, los que dan matemáticas dicen que los de ingeniería aplicada no saben matemáticas y que deberían saberla porque entonces quién sabe que les estén dando a los alumnos, que los vuelven ingenieros de manual, etcétera, etcétera. Y los de ingeniería aplicada dicen, pues es que yo no sé para qué les dan tanta matemáticas y finalmente no sirve para nada, ¿no? Y es una discusión que tiene más de 200 años y es vigente. Bueno, aquí vienen algunas propuestas que uno puede decir, pues caray, eso es lo que hemos estado diciendo últimamente, ¿no? O sea, es necesario estructurar la enseñanza de manera que los aspectos formales de la matemática se complementen estrechamente con su capacidad de expresar fenómenos naturales, es decir, su capacidad de modelado. La resolución de problemas debe complementarse con la formulación de problemas con sentido físico. O sea, esto de la enseñanza en contexto y de la matemática como un instrumento primordial en el modelado, pues está señalado desde siempre. Pero, pues como está la estructura, o sea, si es primero matemáticas, luego ciencias básicas, luego ciencias de ingeniería, etcétera, etcétera, pues resulta que en los primeros cursos no podemos contextualizar el asunto y entonces pues lo damos como aparece en los libros de texto y ocurre todo lo que se está diciendo. Y luego la otra cuestión, ¿no? Esto curiosamente más o menos ocurrió en mis tiempos, ¿no? O sea, si los programas solamente debían incluir tópicos sobre los cuales exista una razonable certeza de que los alumnos logran conocimiento en profundidad. Luego dice, si esos tópicos son instrumentables en alguna asignatura de especialidad, a veces se pueden desarrollar rápidamente a ese nivel instrumental en la misma asignatura. O sea, si no es algo básico, es decir, algo que requieren todos los alumnos, o en un buen número de cursos, pues deja que llegue el curso en donde lo vas a usar. Así a mí me dieron
no digo que así debe ser, pero es un ejemplo de que esta idea puede funcionar, es de que cuando yo llevé ingeniería de control, que fue hasta el 10º semestre, ahí yo aprendí a usar la transformada de Laplace para resolver los problemas de valor inicial con ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, y si no hubiera sido así, es decir, si el profe hubiera dicho, es que ustedes ya lo vieron, pues resulta que lo vimos 4 años antes. Entonces, esta cuestión, que por cierto el marco europeo sí lo marca de esta forma, entonces, ¿por qué no lo hacemos, no? O sea, ¿por qué seguimos haciendo obligatorias un montón de cosas que ni siquiera estamos seguros de que terminen de entender y que además tienen un uso demasiado específico y que por lo tanto deberían tener lugar en donde se requiere esa parte? Bueno, me voy a brincar un poco esto y voy a irme para acá. Entonces, aparte de estos señalamientos, que son en el contexto específico de la formación matemática de los ingenieros, últimamente, bueno, no tan últimamente, hace poco más de 20 años, la UNESCO en particular empezó a llamar la atención sobre una serie de cosas, ¿no? Entonces, para empezar, en el 97 nos habla de la necesidad de volver a la escuela para poder afrontar las novedades que surgen en la vida privada y en la vida profesional, y que empezó a hablarse de que todos debemos aprender, o sea, que la competencia, o que como la velocidad con la que el mundo cambia y crece el conocimiento es tan alta, pues no lo vamos a poder alcanzar, y entonces necesitamos no aprender conocimientos específicos, sino aprender a aprender. No tengo aquí unas citas, pero hay 2 o 3 muy buenas. Una es de Chomsky, otra es de Isaac Asimov, en donde Isaac Asimov, antes de que se creara la Internet, dice que, pues, si se tratara de transmisión de información, o sea, de que si de información se tratara, pues no tarda en el mundo en tener Internet, todavía no estaba, pero en el que todos podríamos aprender lo que quisiéramos en el momento que quisiéramos y en la comodidad del hogar o de la computadora, ¿no? Y tristemente, en buena medida, las escuelas siguen teniendo mucho ese carácter de transmisión de información. Y se dejan muchas cosas de lado, por ejemplo, los valores, ¿no? O sea, surge otra obligación en las escuelas, y es que tras el profundo cambio de los marcos tradicionales de la existencia, nos exige comprender mejor al otro, comprender mejor el mundo, exigencias de entendimiento mutuo, de diálogo pacífico y, ¿por qué no?, de armonía, aquello de lo cual precisamente más carece nuestra sociedad. Esto parecería decir, bueno, es que ese no es un papel de la escuela, que es un papel de la familia, es otra discusión interminable, pero por supuesto que debe de corresponder a la escuela al menos una parte. Sobre todo cuando pensamos que últimamente, o sea, mínimo la segunda mitad o al final del siglo pasado, pues ya era bastante común que ambos padres de familia trabajaran, y que entonces, pues, la escuela tendría que entrar al quite, ¿no? Tendría que entrar a esa educación en los valores. Bueno, entonces hay que preguntarse cuáles son las finalidades de la educación y si estas representan las aspiraciones del conjunto de la sociedad y no solamente determinados grupos de poder. Entonces, una educación es de calidad si promueve el desarrollo de las competencias necesarias para participar en las diferentes áreas de la vida humana, afrontar los desafíos de la sociedad actual y desarrollar el proyecto de vida en relación con nosotros. A ese respecto, más o menos, Ángel Díaz Barriga hizo un señalamiento hace poco sobre lo que ocurrió con la enseñanza en línea a los niños de educación básica, y de que en lugar de enfrentarlos a cosas que normalmente estábamos viendo en la escuela, pues que hubiera sido mejor que los padres, junto con los hijos,
platicaran de, entre otras cosas, pues del coronavirus, pero en general, pues de cosas de las que nunca se habla. ¿Y por qué? ¿Y por qué nunca se habla? Quién sabe, pero debería de hablarse, ¿no? Bueno, aquí viene una cuestión, bueno, esto ya es del 2007, ya es más reciente, pero esto del informe de Lors, de los 4 pilares del informe de Lors para el aprendizaje del siglo XXI, que es aprender a conocer, o sea, el típico, la información, a hacer, a ser y a vivir juntos. O sea, los niveles de violencia que empezaron a crecer dramáticamente en todo el mundo a finales del siglo pasado, pues hacen pensar que justamente algo debemos hacer y la escuela tiene que hacer su parte. Entonces, en la educación debe de haber mucho más que solamente una transmisión de conocimientos. Entonces, ese aprender a conocer, pues debería ser solamente uno de los 4. Y resulta que en las escuelas normalmente es el todo. Todo lo demás no es un asunto escolar. Bueno, la pertinencia de la educación alude a la necesidad de que ésta sea significativa para personas de diferentes estratos sociales y culturales, con diferentes capacidades e intereses, de forma que puedan apropiarse de los contenidos de la cultura mundial y local y construirse como sujetos, desarrollando su autonomía, autogobierno y su propia identidad. Entonces, aquí está marcando algo fundamental, y es que esto exige transitar desde una pedagogía de la homogeneidad, es decir, la que da precisamente en donde prevalece la estandarización, o sea, todos debemos aprender lo mismo en el mismo momento, etcétera, etcétera, y debemos de transitar hacia una pedagogía de la diversidad, aprovechando esta como una oportunidad para enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje y optimizar el desarrollo personal y social. Debemos de tener o promover una visión humanista de la educación, y esto va un poco en contra del modelo STEM, ¿verdad? Porque cuando a mí me hablan del modelo STEM, así nada más, pues como que se dice lo demás es lo de menos, ¿no? O sea, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ahí se debe de centrar todo y lo demás es lo de menos. Y pues creo que por eso estamos como estamos. O sea, por una falta de valores, de una visión humanista de la educación, etcétera, etcétera. Bueno, este es un comentario de una nota de Víctor Manuel Toledo, el actual secretario de Medio Ambiente, y respecto de la ciencia nos dice esto, ¿verdad? Es muy probable que hayan sido el conocimiento racional y la cooperación las que permitieron a nuestra especie continuar existiendo por 300.000 años. Hoy ese conocimiento racional se llama ciencia y esa dimensión de la cultura humana se usa para 2 cosas. O para mantener el doble sistema de explotación que una minoría de minorías, el 1%, mantiene sobre el trabajo de la naturaleza, y sobre el trabajo humano, parasitismo, o bien para la liberación de lo anterior y la defensa de la vida humana y no humana. La primera es la ciencia que está al servicio del poder corporativo, o sea, de ese 1%, que en último término busca la ganancia, la acumulación y la concentración del capital, y la segunda es la que persigue el beneficio social y el respeto por la vida, y es la que se practica en buena parte en las instituciones públicas y en las universidades. ¿Y cuáles son los porcentajes? Bueno, aquí están horribles, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos dice que la relación entre ciencia académica financiada por el gobierno y ciencia corporativa era de 60-40 en el 65, hacia el 2006 ya era 35-65 y en el 2015 30-70. Ya llevamos 25 años más, pues yo creo que ya siguió cambiando esa relación. Entonces, si decimos ciencia en la escuela, pues sí, claro, pero no nada más porque sí. O sea, antes que un buen científico, yo creo que requerimos, antes que buenos científicos, o para tener buenos científicos
en esta forma de entenderlo, pues requerimos que primero sean buenas personas, buenos seres humanos. Bueno, y otra cosa que ya tiene que ver con la matemática escolar y con la forma como se usan, como se presentan las matemáticas. Otra vez hablando del modelo STEM, si hablamos de matemáticas y ciencia, pues el modelito nos decía que primero matemáticas para que se entienda la ciencia. Es decir, generalmente se maneja esto como un antecedente consecuente. Y pues yo digo que quién sabe. O sea, siempre se maneja, si no sabes matemáticas, no puedes entender la ciencia. Y si sabes muchas matemáticas, lo más seguro es que entiendas la ciencia. Y yo digo que ninguna de las dos cosas es cierta. Bueno, los libros de física de Serway han sido utilizados en las escuelas de ingeniería últimamente, y recientemente vi los prólogos o las presentaciones, y dicen cosas interesantísimas, ¿no? En la presentación del primer tomo, dice, la filosofía se escribe en ese gran libro, viene esta cita de Galileo, la filosofía se escribe en ese gran libro que nunca miente ante nuestra asombrada mirada, me refiero al universo, pero que no podemos entender si no aprendemos primero el lenguaje y comprendemos los símbolos con los cuales está escrito. Esta cita es famosísima, por supuesto, ¿no? De hecho, era la que usábamos mis compañeros y yo cuando empezamos en los 70, a mediados de los 70, a dar clases en bachillerato, ¿no? O sea, a la pregunta de ¿y esto para qué me sirve? Contestábamos esto, ¿no? Y decir, ya ves, pues, es que si no sabes matemáticas, no puedes entender el universo. Y damos por hecho que todos quieren entender el universo, ¿no? Bueno, pero la segunda parte de la cita nunca se dice. Y es que el libro está escrito en el lenguaje matemático del universo. Y los símbolos son triángulos, círculos y otras figuras geométricas. Es decir, no está hablando de la matemática simbólica con la que atiborramos los cursos de bachillerato y de ingeniería, ¿no? Está hablando de algo mucho más cercano a la intuición, que son triángulos, círculos y otras figuras geométricas. Lo cual, pues no debe de extrañarnos, puesto que estamos hablando del siglo XVII, de los albores del siglo XVII, ¿no? Bueno, y luego, por si fuera poco, en la presentación de la cuarta parte, en el tomo 2, viene una cita de James Clerk Maxwell, y dice que por respeto a las personas de tipos diferentes, la verdad científica debe presentarse en diversas formas. Debe considerarse como igualmente científica, tanto si aparece en la forma intensa y de vivos colores de una ilustración física, o en la tenue palidez de la expresión simbólica. O sea, la expresión simbólica a muchos, o a algunos, no es cierto a muchos, a algunos les puede parecer tremendamente clara, no ambivalente, precisa, etc. Pero solo a muy pocos. Como dice Maxwell aquí, si nos referimos a personas de tipos diferentes, lo más seguro es que ocurra lo contrario, y que pueden entender mejor las cosas con una figura. Bueno, entonces, ¿qué? Diría Tintán en El Rey del Barrio. Pues que tenemos que considerar que si no atendemos estas cuestiones de diversidad, difícilmente vamos a poder avanzar, al menos en forma institucional, y difícilmente, o más bien, si institucionalmente queremos meternos en un marco nacional, ya no digamos internacional, pues difícilmente vamos a satisfacer las condiciones requeridas en esos niveles. Sobre todo, además, porque si hablamos de enseñanza básica, pues quien dice qué es lo que debe de ser es la OCDE, que es un organismo de comercio, que poco le interesa, pues que aquí tengamos la mitad de las escuelas en medios rurales, atendiendo a alumnos de, a veces,
cuya lengua materna ni siquiera es el español, etcétera, etcétera, ¿no? Y, sin embargo, los vamos a medir, por ejemplo, con el examen internacional, pues se me olvidó ahorita el nombre, pero pues no debe ser, ¿no? O sea, hay que pensar en las diferentes manifestaciones de la diversidad. A nivel regional, o sea, pensar en que Latinoamérica, ok, tenemos muchos problemas en común. Luego, nacionalmente, pues también diversas partes del país podríamos describir o identificar algunas cosas en común. Pero de ahí nos podemos ir hacia abajo, nos podemos ver, no sé, al Sistema Tecnológico Nacional, por ejemplo, y dentro de ese Sistema Tecnológico Nacional a diferentes planteles e incluso a los diferentes profesores, y tomando en cuenta la diversidad de los alumnos. O sea, si no partimos de esa enorme diversidad, entonces estamos haciendo lo que la caricatura esta de los animalitos a los que le ponen un examen de cómo subirse a un árbol, ¿no? Bueno, entonces hay diversas maneras en cada institución respecto de la problemática de la enseñanza de las matemáticas en la formación de los ingenieros. Vamos a encontrar muy diversas maneras de entender qué hacer para mejorar la situación y cómo hacer. Creo que algo en lo que muchas veces caemos, precisamente por la presión de la estandarización en todas partes, es de decir que nosotros podemos, en una institución se puede mejorar a condición, o sea, mejorar en una institución significa que hay un indicador que me dice, hay un indicador nacional o internacional que me dice que mejoré. Yo francamente no lo creo de esa manera. Y la nota es bien interesante. O sea, cuando se estableció el Sistema Nacional del Bachillerato y se habló del marco curricular común, pues se dio toda con mucha prisa, cosa de 1 año, 2 años máximo, de todos los sistemas de bachillerato tenían que caer en esto, y pero nunca se le hizo caso. Yo nunca escuché que alguien hablara de esto con la importancia que yo creo que tiene. Dice, ¿hay un marco curricular común? Sí. O sea, hay un conjunto de indicaciones. Pero, pues cada institución, cada subsistema, diríamos en el caso del bachillerato, pues tiene sus propias particularidades y puede hacer las cosas de diferente manera, o para hacer las cosas más o menos dentro del marco, pues puede decir de qué manera lo va a hacer. Puede elegir su propio modelo. Y después de ahí, escribir sus planes y programas, pero esos planes y programas van a tener una adecuación por plantel o por centro escolar. Inclusive, aquí lo ponen a un ladito, ¿verdad? Que lo conveniente es que haya elección individual de trayectoria, es decir, la diversidad debe de ir hasta los alumnos, ¿no? Y por supuesto que aún en el mismo centro escolar los profesores pueden entender las cosas de diferente manera y pueden pensar que para hacer bien las cosas no necesariamente tienen que hacer lo que sus compañeros de al lado están haciendo. Y bueno, se me ocurre, este documento nos lo envió Ruth hace, no sé, como 4 años. ¿Por qué no hacer un esfuerzo, al menos así a mí sí me gustaría hacerlo, por elaborar nuestra propia versión de marco de referencia para la educación matemática en la formación de ingenieros en México? Cuando menos partir un poco de eso. Bueno, pues listo. Entonces, pues, si me escuchas, muchas gracias, Ismael. sí.
Pues ante nada, pues gracias por mostrarnos este panorama y bueno, compartirnos tu visión de la problemática de la formación de ingenieros en México, ¿va? Y como bien dices, pues es una problemática compartida con muchos países latinoamericanos. De hecho, ahorita tenemos colegas de Colombia, de Perú, ¿va? Que nos escuchan y seguramente comparten eh, pues alguna de tus inquietudes. En el chat estamos abriendo al público a un espacio para preguntas que le haremos llegar aquí a Ismael. Por lo pronto hay dos comentarios de Yeli Rodríguez. Bueno, nos dice, lamentablemente no ha cambiado nada la docencia en ingeniería, antes y ahora. Estas circunstancias que estamos pasando nos ha obligado a reflexionar sobre ello. Y la contextualización en la educación se ha planteado demasiado en los últimos años. Vale la pena preguntarse qué no se ha hecho y por qué no se logra llevar a cabo. Pues te dejo estas primeras preguntas, Ismael, por si gustas comentar. No, pues sí, ¿no? O sea, de hecho, creo que comparte lo que dije en un principio, ¿no? O sea, si pensamos en que los señalamientos del 93 siguen siendo perfectamente válidos, pues es porque en muchos terrenos no hemos hecho grandes avances, ¿no? Entonces, pues hay que hacerlo, ¿no? Y yo creo que nuestro grupo, pues ya tiene, ya agarramos una suficiente inercia como para empezar a embarcarnos en proyectos más ambiciosos, ¿no? Así es. Bueno, pues parte de los objetivos de este grupo, de donde nace este seminario, pues es que somos varios colegas que tenemos los mismos intereses y pues que hemos reflexionado al respecto, ¿no? Yo creo que sí vamos caminando pues un buen camino. Te manda Irma Pinto Rojas, saludos desde Chile. Y bueno, pues Rafael Arana de Ciudad Obregón, muy interesante, muchas gracias, Ismael. Pues Luis Fernando Plaza, nuestro colega del Grupo de Colombia, pues nos habla de, pues efectivamente la problemática en Colombia es la misma, ¿verdad? No sé si compartimos. No sé si tengan alguna otra pregunta. Es más, yo quería preguntarte sobre esta cuestión de la diversidad, que sin duda alguna estoy de acuerdo, cuando se mandan o se decretan estos marcos generales, pues cada institución, cada estado, cada universidad, pues debería adecuarla, ¿verdad? De acuerdo a sus necesidades. A veces, como se dice, se toman mucho los documentos oficiales así como a pie juntillas y la gente poco tiene esta flexibilidad, ¿no? Y sobre la idea de la estandarización, ¿tú qué opinas? Entonces, si la estandarización no nos ha llevado a buen término, pues cómo pudiéramos lidiar con este tipo de que tenemos acreditadoras, tenemos estos exámenes, muy seguramente te refieres a PISA o exámenes como Ceneval de egreso, de medio término. Entonces, ¿cómo se hace ese balance entre pues hacer innovaciones como ha hecho Europa, como es el marco europeo, pero al mismo tiempo tener que cumplir pues con ciertos mínimos, ¿no? Que establecen estos organismos? Sí, ¿Tú qué opinas? la experiencia que he tenido en acercamientos, por ejemplo, a Ceneval, por ejemplo, a ANPEI, pues me dicen que en realidad, o me hacen pensar que en realidad no es tan complicado. O sea, a mí me queda claro que no puedo yo decir, que como yo digo que, como estoy en contra de la estandarización, debemos de mandar al cuerno las certificaciones y cosas por el estilo. O sea, me queda claro que eso no se puede hacer. Pero las acreditaciones y los exámenes de Ceneval, por ejemplo, ¿no? O sea, CASEI y Ceneval no los podemos hacer a un lado, me queda claro. Pero yo estoy convencido de que, de que exageramos. O sea, por ejemplo, cuando en el 98 hicimos aquí en la universidad una reestructuración de planes de estudio, tomamos el documento de CASEI como el referente principal, pero en lugar de que hubiera una interpretación crítica, responsable, como la que hacen o como la que te invitan a hacer
el documento del marco europeo, nosotros hicimos cosas, y es por falta de experiencia, o sea, estoy hablando de hace más de 20 años, entonces por falta de experiencia y por comodidad. O sea, nosotros teníamos o partíamos de ciertos cursos que ya estaban ahí, y realmente lo que buscábamos era cómo justificar que siguieran ahí. Entonces, por ejemplo, decía, de los conocimientos de física que se requieren para estos 6 programas académicos, entre los cuales estaban los 4 que en ese momento se impartían aquí en la universidad, decía, de física debe de estar principios fundamentales de la estática. Y nuestra conclusión fue inmediata. Por lo tanto, el curso de estática debe seguir. Y entonces, pues lo único que hicimos fue tomar el manual de CASEI como un referente para decir, pues podemos justificar tranquilamente que estamos bien. O sea, que el curso de estática sigue siendo básico. Y si no lo hubiéramos hecho así, ¿qué pasaba? Bueno, administrativamente era un broncón, ¿no? O sea, si decíamos, ya nada más se debe de dar a ciertas licenciaturas, pues resulta que había un montón varios profesores, no sé, 5 o 10, 5 y 10, pues que estaban dando ese curso. Y que entonces, ¿qué íbamos a hacer? ¿Íbamos a dejar sin curso? Y así, con ese ejemplo, muchos otros similares. Afortunadamente, después sí se le dio chicharrón al curso completo, al menos como curso obligatorio. Y lo que se hizo fue después decir, bueno, si esta parte es fundamental para esta ingeniería, pues entonces sí vale la pena que siga siendo un curso. Pero si para computación, por ejemplo, no lo es, pues entonces mejor de varios temas podemos tomar y hacer un curso de física. Y fue lo que se hizo, ¿no? Y bueno, entonces, y en realidad no nos metíamos en un problema de estandarización o de certificación si quitáramos el curso, si solamente lo dejábamos como parte de un programa, porque aquí alguna vez le pregunté a Diana, y me parece que por ahí va el asunto, pues es que CASEI nada más es una como especie de lista, como que coteja si los temas que sugiere la lista están ahí. No si hay cursos, porque no señala cursos. Nada más señala un número de horas mínimas para ciencias básicas y una mínima cantidad de temas. Entonces, yo creo que lo que pasa en muchos lados es pues que es muy difícil cambiar, es muy difícil promover, es muy difícil ser creativo. Lo más fácil es seguir como estamos. Y yo creo que muchas veces pecamos de eso. Entonces, no creo que sea tanto problema luchar contra la estandarización, ni tampoco contra la certificación, ni tampoco contra los exámenes estandarizados de ingreso, o sea, CENEVAL. También me he encontrado, por ejemplo, con profesores de bachillerato que justifican un curso de cálculo para todos los alumnos porque saben que aunque vayan a entrar a la UNAM a medicina, les preguntan de cálculo, así me lo dicen los profes, ¿no? Pero resulta que hay, no sé, 1 o 2 preguntas. Y la pregunta puede ser una derivada, no sé, pero de 300, ¿no? Entonces, pues no puedes justificar un curso común, o sea, no puedes justificar que le avientes todo un curso a todos los alumnos porque es que se les puede aparecer en el examen. O sea, yo estoy convencidísimo de que sí puede uno, sin salirse de ese marco, es decir, sin dejar de
de seguir usando los exámenes estandarizados de ingreso, ni de someterse a los criterios de certificación. Se puede hacer, pero también se puede hacer haciendo cambios verdaderos curriculares. Estoy absolutamente convencido. No es fácil, de ninguna manera, pero yo desde que vi ese documento del marco europeo, pues me quedé convencido de que esto, de que vamos por buen camino. A ver, no sé si les puedo compartir la última que no les puse. ¿Sí? Claro que sí. Sí. Adelante, si nos compartes. Y tengo 3 preguntas y un par de comentarios, ¿verdad? Nada más para... Adelante. ¿Nos compartes tu pantalla? A ver, no veo. Algo no. Bueno, la voy a leer. En el documento del marco europeo, al final, cuando habla de ciertas competencias o ciertas cuestiones que hace el estudiante de ingeniería, cuando habla de medición, dice: la medición de objetos geométricos se extiende a objetos con curvas o superficies de contorno curvado, a considerarlas como suma infinita de cantidades infinitamente pequeñas. Además, la medición no se limita a medir propiedades geométricas, sino también a cantidades de aplicación como momento de inercia o carga eléctrica. La medición también puede realizarse de manera aproximada cuando se utilizan representaciones discretas de datos de los objetos curvos. Entonces, es un pequeño ejemplo de que pues, las cosas que hemos estado proponiendo, platicábamos con el seminario de Pulido y Alanís, que en el caso del cálculo, deberíamos de usar un acercamiento más histórico, más acorde con las ideas leibnizianas, newtonianas y eulerianas, que como lo estamos haciendo con las definiciones rigurosas de límite y cosas por el estilo. Entonces, ese es un ejemplo que viene ahí en el documento y es lo que me hace pensar pues que sí es posible, que sin salirnos de estas cuestiones de estandarización, a las que, pues sí, me queda claro que estamos obligados, pero aún así sí se pueden hacer modificaciones notables en el sentido curricular y en todos. Docencia, materiales, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Ismael. Bueno, sin duda alguna, pues hay trabajo que hacer, ¿no? Tengo, pues, el primer comentario, te lo comparto, de Silvia María, desde El Salvador. Gracias por este aporte. Es un tema muy potencial para discutir y una realidad, pues, las discrepancias entre docentes del área de matemáticas y de cada especialidad de ingeniería, ¿no? Un poco lo que ya apuntalabas. Rita Vázquez Padilla, de la UACM. Ismael, ¿cómo establecer una comunicación efectiva con los empleadores? Pienso, por ejemplo, en trabajos amplios como el que ya hicieron NOS y otros en Inglaterra. Uy, ahí sí me considero neófito en el asunto, o sea, a esa parte sí he estado en formación de profesores, en un montón de cosas, pero en vinculación con los empleadores no. O sea, yo mencioné que había que tomarlos en cuenta, pues porque así es como lo están haciendo, ¿no? Por ejemplo, el proyecto Alfa tomó en cuenta las opiniones de los empleadores y de los alumnos. O sea, eso es algo también muy interesante, ¿no? Porque a los alumnos nunca los tomamos en cuenta, ¿no? A los alumnos nada les vamos a decir a qué horas pierdes y cantando, ¿no? O sea, sí, sí. ¿A qué horas te damos de baja, no? Tristemente. Así es. Tengo pues una pregunta de Ivonne y me parece también una que va de la mano con Jelly Rodríguez. ¿Sí? Ivonne Sánchez de Chihuahua nos dice, dentro de la seriación de las asignaturas, la mayoría de las instituciones tienen el mismo plan. ¿Qué piensas de esto? ¿Tienes alguna propuesta para impartirlas? Y Jerry también nos habla un poco de eso. ¿Cuál es su propuesta para contextualizar y a su vez alinearse los marcos o estándares? Sí, yo creo que
algo que se tiene que hacer es, o sea, hay, históricamente en los tiempos recientes, digamos uno que sería entre los 70 y los 90 más o menos, en diferentes instituciones a lo mejor vamos a tener diferentes fechas de incidencia, pero en esa época a mí me tocó como estudiante y en mis primeros años de profesor, la enseñanza de las matemáticas en ingeniería se focalizaba en el rigor. Entonces, si se hace de esa forma, a mí me queda claro que no se puede conseguir lo otro. O sea, no se puede meter en contextualización, no se puede hablar de modelación, porque todas esas cuestiones requieren un pensamiento matemático específico distinto al pensamiento matemático que nos lleva al rigor lógico. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, y en esa propuesta yo vengo trabajando ahí sí ya 20 tantos años, es hacer a un lado, o sea, quitar el énfasis en el rigor y tratar de moverlo hacia la modelación y resolución de problemas. La otra parte es que a partir de los 90, más o menos también, se regresó al énfasis en la parte operativa. O sea, al menos donde yo estoy, lo he comentado muchísimas veces, el curso de ecuaciones diferenciales es un curso de métodos simbólicos para la solución de ecuaciones, sistemas de ecuaciones, etcétera, en forma simbólica. Entonces, así no alcanza el tiempo ni para modelación ni resolución de problemas. Si en cambio se hiciera a un lado, o sea, se le restara importancia a la parte de la estructura lógica, lo mismo que a la parte operativa, entonces nos quedaría mucho tiempo para dedicarnos precisamente a la resolución de problemas en modelación. Repito, no es fácil, no es nada fácil, pero yo no veo de otra. Yo creo que sí se puede sin salirse de esquemas de certificación, me queda absolutamente claro que se puede hacer así. Es más, de hecho, Ceneval, y CASEI y ANFEI más o menos apuntan en esa dirección, es decir, sí apoyan ese movimiento del énfasis en lo operativo, en la cuestión lógica, hacia la resolución de problemas y la modelación. Entonces, yo creo que eso es posible, pero requiere de mucho trabajo y en algunos casos, o sea, si nos apoyamos en esas instituciones, yo creo que sí puede vencerse la otra parte, que es el, no sé si llamar convencer, porque no creo que se pueda convencer. No sé qué se deba hacer con los colegas matemáticos, porque me queda claro que no van a dar su mano a torcer. O sea, si uno les dice, es que el rigor no me sirve, ellos dicen, es que sin rigor no es nada, y no se hace nada. Entonces, esa parte, pues se presenta con ciertas diferencias dependiendo de la institución. Acá cada vez son menos, porque se están jubilando los últimos que pensaban de esa forma, pero hace falta también decir, bueno, entonces, ¿qué vamos a poner en su lugar, no? Repito, yo creo que ahí es donde está la chamba más fuerte, y es, pues, a donde valdría la pena trabajar, pues, en forma, desde todos los frentes, ¿no? Desde una cuestión regional, Latinoamérica, por ejemplo, nacional, institucional, etcétera. Yo creo que por todos lados hay que meterle ahí porque si no, no podemos
No hay de otra, ¿no? Si no, en 10 años vamos a volver a señalar que la problemática sigue siendo la misma. Así es. De ahí la importancia de el trabajo colegiado, ¿no? Como lo que propone este grupo de trabajo latinoamericano. Bueno, había una pregunta de Irma Pinto Rojas, que creo que la has respondido, sobre pues cómo sería ese cambio en un curso de cálculo 1 ingeniería. Me parece que has dado elementos de respuesta. Y bueno, para Jonathan Fones habla sobre la privatización, ¿no? Respecto a la privatización de la educación, este ejemplo se ve claramente reflejado en la industria automotriz, donde las empresas han optado por generar sus propias instituciones para formar profesionales, disminuyendo con ello el flujo de egresados de universidades. Es un comentario el colega, no sé si tengas alguna reacción. Y Luis Fernando Plaza, justamente desde Colombia, nos hablaba pues de la importancia de algo que está trabajando, de pensamiento crítico, ¿eh? Y sin dejar de mencionar justamente la resolución de problemas en matemáticas para ingenieros, pues partiendo de planteamientos modernos como Schoenfeld, McMaster, que es Booth, y todo esto obliga a una reflexión del quehacer del docente. Y bueno, y pues agradecen, ¿verdad? Esta charla, dado que estás pues empezando, ¿verdad? Esta reflexión, nos compartes elementos para ahondar al respecto. Hay un comentario de Ramiro Saldaña, Laguna, ¿verdad? Coahuila. La parte de evaluación de que esos organismos que se mencionan, ¿qué uso le podemos dar? ¿O debemos pensar en replantearnos el proceso evaluativo de nuestro quehacer? A ver, es... La parte de evaluación. ¿De evaluación de qué? De... Que esos organismos que se mencionan, supongo que los organismos acreditadores, que hemos mencionado, casi ANFEI, ¿verdad? Yo creo, Ramiro. ¿Esos organismos qué, perdón? Dice, o sea, la pregunta va sobre la parte de evaluación. Y cómo podemos, si debemos pensar en replantearnos el proceso evaluativo del quehacer, ¿verdad? De nuestro quehacer docente. Sí, yo creo que hay que verle las cosas buenas, o sea, que en lugar de ver esto como cuestiones impuestas y que no hay de otra, pues a lo mejor en el último de los casos sí, pero yo creo que podemos ir más, ¿no? O sea, yo creo que podemos opinar. Precisamente en Ceneval estuvo por ahí en una parte de Ceneval, en el examen, en el examen de intermedio, licenciaturas, algo así, estuvo Tomás, y luego estuvo Omar. Sí. Y había gente de APEI, estaba la directora, no sé si es el nombre o el título, de CASEI, y también había el compañero de la U de Nuevo León, de la FEI. Y yo no los veo cerrados, o sea, en absoluto. Yo creo que sí se puede. Por eso conviene precisamente hacer un planteamiento a nivel del grupo, y entre más internacional o más diverso, mejor, en el sentido de que podemos, cuando ponía eso pues, de que, ¿por qué no pensar en elaborar un marco de referencia? O sea, y eso dárselos o proponérselos a CASEI, a ANFEI, a Ceneval, etcétera, ¿sí? Porque yo no veo que ellos sean tan a rajatabla, o sea, yo creo que sí están abiertos a este tipo de participación, y yo creo que hacen mucha falta. Sin duda alguna. Pues sí, como grupo de trabajo, que pretendemos como abonar a esta problemática que vemos no solo en México, sino en Latinoamérica, pues ese sería un proyecto que tendríamos en la agenda de trabajo. Pues me gustaría concluir con un comentario de nuestro amigo Rodolfo David Fallas, ¿verdad? De Costa Rica, México. Felicidades, Ismael.
¿Qué papel juega el razonamiento abductivo o hipotético? Dado que muchas veces nos centramos más en lo deductivo y no inductivo, pero no le damos espacio a los ingenieros en formación en dar hipótesis y comprobarlas. Sí, yo creo que en el documento este del marco europeo hay un montón de cosas. Entre ellas, trata de describir cómo debe ser el pensamiento matemático del estudiante de ingeniería. Y por supuesto, pues también sería del profesor, implícitamente. Entonces, pues yo creo que eso hay, precisamente, hay que irlo proponiendo. Y algo que me gusta, una de las cosas que más me gustan del marco es que en la primera o la segunda página dice que eso no pretende ser una receta aplicable en todos lados y con la misma posibilidad de éxito, puesto que todo depende de las instituciones y de los profesores. Entonces, aquí yo tengo mis opiniones. Por ejemplo, hay marca para el pensamiento matemático, marca 8 competencias, y a cada una le da un peso, o cada que se presenta un tema, da un cierto peso. Por ejemplo, puede decir, bueno, más bien, yo diría que como ejemplo podría ser la definición epsilon delta de límite, no es en absoluto indispensable, ni necesaria siquiera, en los estudios de ingeniería. Por lo tanto, pues yo no pediría, yo no esperaría que parte del pensamiento matemático del alumno fuera entender esa definición. Y en cambio, por ejemplo, podría yo pensar en que una definición de derivada, que en lugar de partir de la definición simbólica de derivada, fuéramos a dar a la velocidad instantánea como una interpretación de la función de derivada, yo creo que podríamos partir al revés. Yo creo que podríamos partir de cómo entendemos la velocidad instantánea a partir de la velocidad promedio, y ahí generar una definición de derivada como razón de cambio acorde con las necesidades específicas de los estudiantes de ingeniería. Y entonces ese tipo de cosas son las que se pueden plantear en ese marco. Es decir, esta es una opción, como la ves, ¿no? Así es, Ismael. De hecho, lo que dice ahí es que cada institución debería de hacer esa adecuación a lo que ellos proponen. Entonces, yo cuando lo veo, estoy de acuerdo con muchas cosas, pero no en otras. Entonces, un buen ejercicio, pues es precisamente ese, ¿no? A ver, a nivel Latinoamérica, ¿cuál podría ser una propuesta? A nivel México, ¿cuál podría ser la propuesta? A nivel TEC de Monterrey o Sistema Tecnológico Nacional, ¿cuál podría ser la propuesta? Porque en el seminario otro, ¿cómo se llama? El seminario de ciencia integrada. Cierto. Sí. Algo que yo creo que es un error de procedimiento es como que perseguir, que tener como meta la descripción de un sistema, de un modelo, de una propuesta aplicable en un gran conjunto de circunstancias o instituciones. O sea, vamos a buscar el método, vamos a buscar el modelo, etcétera, etcétera. Y yo creo que así no la vamos a hacer. O sea, si llegando con, por ejemplo, acá yo me he estado oponiendo a algo que le llaman las guías de evaluación, que pretenden tener un carácter normativo, es decir, que te dicen cómo evalúes. Y yo digo, pues no, o sea, no es posible. Si tú llegas con un grupo y luego llegas con otro de la misma
unidad de aprendizaje, asignatura o materia, como le querramos llamar, resulta que no podemos hacer lo mismo con los dos. Y si llega otro profesor, pues tampoco, o sea, tampoco va a ser lo que yo hago, porque todo va a transcurrir por mi propia experiencia. O sea, si existiera el método, si existiera la receta, pues entonces sí podrían darse las cosas en línea, ¿no? O sea, poner un video y luego poner ejercicios o no sé qué, algo así, y ya acabé, ¿no? Pero ocurre que precisamente el docente cuando llega comienza a ver cuestiones específicas del grupo y cuestiones específicas de cada alumno, ¿no? Entonces, por eso digo eso de la estandarización, eso de que todos parejos y de que no me convence. Entonces, por eso no me gusta hablar de que vamos a buscar el método o el modelo o el libro de texto o qué sé yo, ¿no? O el marco teórico, porque la diversidad, en lugar de ir contra ella, yo creo que hay que propiciarla y hay que estimularla y valorarla. Así es, Ismael. Bueno, coincido contigo en esta apreciación final. Bueno, nada más como comentario a los colegas que nos escuchan, está hablando de un seminario hermano, digamos, que es el de Ciencia Integrada, que también los hemos invitado en el Facebook, ¿no? Donde están viendo la transmisión. Pues me gustaría cerrar, ahora sí, con el comentario de Julius Yerves, ¿verdad? Dice, creo que se debería replantear la idea de rigor. La idea clásica de rigor es demostrar algo, sin embargo, eso viene de un momento histórico que era necesario demostrar algo para una credibilidad. Y actualmente la idea para la cual va el mundo es más la solución de problemas, pensando en el futuro ingeniero y en algo que les sea de utilidad, ¿no? Que es básicamente lo que empezabas apuntalando. Y finalmente, Rita Vázquez, sería interesante saber si estos organismos, como ANFEI, llegan los resultados de investigación sobre las nuevas formas de pensar las matemáticas para la ingeniería. Pareciera que más bien solo es un camino en un sentido. Los investigadores se interesan en la formación de ingenieros, pero no al revés. ¿Consideras que sí hay una comunicación? Tiene una comunicación, me perdí. Sí, lo que dice Rita es que pareciera que los investigadores en matemática educativa sí les interesa la formación de ingenieros, ¿no? Ajá. Pero no al revés, ¿no? Que la formación de ingenieros no les interesa retomar resultados de investigaciones de matemática educativa sobre formación de ingenieros. Sí. O si tú consideras que sí hay esa comunicación, ¿no? Ese mutuo interés. Yo creo que otra vez, ¿no? O sea, yo creo que depende muchísimo de la institución. O sea, si en una institución, bueno, yo soy el único, ¿no? Bueno, Eugenio también, pero no se mete con esas cuestiones. O sea, no Eugenio Díaz Barriga. Curriculares ni cosas por el estilo. Entonces, me escuchan, pero es mi opinión, ¿sí? No puedo decir ni que me hacen absoluto caso, ni que me ignoran totalmente. Pero, pues, me queda claro que hay muchísimas instituciones en donde lo más seguro es que no haya, en muchísimas instituciones no debe haber un solo matemático educativo, y no creo que les interese. O bien, también lo contrario, podría ser malo, ¿no? Es decir, si yo le compro la idea a cualquiera que me la quiera vender porque es un experto en algo y no me importan en ese caso mis profesores, pues también andaríamos mal, ¿no? Entonces, yo creo que no creo que se pueda decir ni que hay una total recuperación del trabajo de investigación en las escuelas de ingeniería, ni lo contrario. O sea, yo creo que depende de cada institución y
Y el investigador en matemática educativa, yo creo que tenemos que entender justamente que en cada institución la problemática va a ser que seamos más escuchados o menos escuchados en función de su propia experiencia y de sus propias características. Pues muchas gracias, Ismael, por responder, por compartirnos tu visión y por responder todas las inquietudes de las personas que se conectaron a la conferencia. Pues agradecerte de verdad que hayas aceptado abrir el seminario del grupo de formación de ingenieros y pues invitar al resto de las personas a seguir a la página de Facebook porque vamos a tener el seminario de manera periódica como una de las tantas actividades. Sin duda alguna, Ismael apuntalaba algunas otras y pues estaremos teniendo pues novedades. También me gustaría compartirles en el Facebook pues, la página del grupo para que también nos puedan seguir. Tenemos una página web donde estaremos actualizando pues, nuestros artículos de los colegas y a unirse, ¿verdad? Si les interesa. Pues muchas gracias a todos. No sé si quieras decir unas palabras de despedida, Ismael. Pues no, al contrario, me dio muchísimo gusto que me hayan escuchado. Me dio mucho gusto recibir sus opiniones y la verdad espero pues que sigamos trabajando, ¿no? Que sigamos trabajando con muchas ganas ahora en esta nueva realidad, después del coronavirus, que definitivamente ha cambiado todo, ¿no? O sea, va a cambiar todo y pues entonces un cambio más a considerar, ¿no? Sí, sin duda alguna. Muchas gracias. Bueno, pues con eso damos por finalizada esta sesión y pues un gusto haberlos leído y pues sobre todo escucharte. Hasta luego, seguimos en contacto. Hasta luego, Ismael. Hasta luego.